En Nochebuena, mi mamá quitó mi silla de la mesa. Dijo, no hay lugar para las decepciones. Me fui sin discutir, pero no sin antes dejar un sobre en el plato de mi papá y decir, finalmente sé por qué me has odiado. Adentro estaba la única cosa que habían pasado toda mi vida esperando que nunca encontrara. Mi madrastra levantó mi silla de la mesa de Nochebuena como si estuviera limpiando un plato sucio. La habitación se quedó en silencio, de esa manera en que una habitación solo se queda en silencio cuando todos han acordado de antemano no verte. Yo estaba de pie en el umbral, con mi abrigo todavía sobre un brazo y un sobre blanco y liso en la otra mano. El vapor se elevaba del pavor relleno. El reloj sobre el aparador hacía tic-tac. Mi padre miraba su plato, mi hermana miraba su teléfono, y mi madrastra, Isabel, colocó mi silla contra la pared del fondo y dijo las palabras que me había estado diciendo, de una forma u otra, durante 28 años. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Lo que hacía que mi mano estuviera tan firme mientras la de ella temblaba en el respaldo de la silla. El rancho en el que estaban sentados nunca les había pertenecido. Y 3 semanas antes, yo finalmente había encontrado los papeles que lo probaban. Era la única persona en esa mesa que los había leído. Para entender cómo terminé de pie en ese umbral con un sobre en Nochebuena, tienes que retroceder casi 3 décadas, a un rancho que nunca debió ser de ella y a una promesa que una mujer moribunda le hizo a una niña de 6 años. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde la persona más callada en la mesa suele ser la que tiene la verdad. Si los secretos enterrados y la justicia que llega en papel son tu tipo de historia, deja un comentario y suscríbete. Mi nombre es Ximena Rojas y tengo 34 años, o los tenía ese otoño, con mi cumpleaños número 35 más cerca de lo que tenía idea de que importara. He pasado la mayor parte de una década ayudando a extraños a morir bien. Soy enfermera de cuidados paliativos. La gente oye eso e inclina la cabeza, como si les acabara de decir que desactivo bombas para ganarme la vida. La verdad es más amable que eso. Me siento con la gente en las últimas habitaciones de sus vidas. Sostengo manos que ya no pueden contenerse. Aprendí hace mucho tiempo que la dignidad es la única cosa que nadie puede darte y nadie puede quitarte, aunque mucha gente intentará lo segundo. Soy buena en mi trabajo. Mantengo la calma bajo presión. El tipo de calma que hace que los médicos nuevos confíen en mí y que las familias en duelo se apoyen en mí. Puedo mantener una voz firme mientras un monitor se queda sin señal. Lo que nunca pude hacer durante la mayor parte de mi vida fue mantener una voz firme en el rancho de mi propio padre. Gracioso, ¿no es así? Podía consolar a un extraño en su peor hora y luego conducir 40 minutos hasta el rancho donde crecí y convertirme de nuevo en un fantasma en el segundo en que cruzaba el umbral. Tenía un pequeño departamento en la ciudad, cerca del hospital, con buena luz y un helecho terco. Ese era mi hogar. El rancho era otra cosa. Un lugar al que pertenecía y al que, a la vez, nunca se me permitió entrar del todo. Como un museo de una familia de la que técnicamente formaba parte, pero en la que nunca estuve realmente. Durante años, me dije a mí misma que así eran algunas familias. Algunos niños obtienen la silla cálida junto a la chimenea. A otros niños se les dice, amable y constantemente, que son una decepción hasta que dejan de preguntar por qué. Yo había dejado de preguntar por qué. Luego, 3 semanas antes de esa Nochebuena, encontré un nombre que nunca se suponía que viera, y las preguntas comenzaron de nuevo. La invitación llegó como siempre llegaba, envuelta en condiciones. Isabel me llamó un martes, su voz con ese tono brillante que usaba, la voz que usaba para la iglesia y para los vecinos, y nunca una vez para mí cuando nadie escuchaba. Vamos a celebrar Nochebuena en el rancho, dijo. Estás invitada a venir. Invitada a venir. No, queremos que estés allí, no, nos encantaría que vinieras. Invitada, de la manera en que invitas a un repartidor a dejar el paquete en la puerta. Solo, agregó, y pude oírla eligiendo la correa, no traigas ninguno de esos platillos extraños que haces. Y por favor, Ximena, nada de historias del hospital en la mesa. Sofía trae a la bebé. Es un día feliz. Dije que lo pensaría. Siempre decía que lo pensaría. Y siempre iba porque una parte animal de mí seguía esperando que este fuera el año en que la puerta realmente se abriera. Este año era diferente, sin embargo,
y no por la razón que ella pensaba. Este año, yo tenía mi propia razón para sentarme en esa mesa. Una razón doblada en un sobre en mi guantera. La dejé hablar. Me dijo a qué hora, qué ponerme, a quién no mencionar. Me dijo que mi primo de Querétaro podría venir y que yo debía ser normal. Cuando colgó, me senté en mi coche en el estacionamiento del hospital por un rato. 28 años de ser invitada a venir. Pensé en mi madre, a quien apenas podía recordar, cuyo rostro conocía principalmente por una fotografía que mi padre guardaba en un cajón en lugar de en una pared. Pensé en la palabra que había visto. Y por primera vez en mi vida, la idea de ese rancho no me hizo sentir pequeña. Me hizo sentir paciente. Había aprendido la paciencia junto a muchas camas. Estaba a punto de aprender para qué servía. El rancho se encontraba al final de un camino de tierra, en lo que solían ser 30 hectáreas y que ahora estaban arrendadas en su mayoría a un vecino que criaba ganado. De paredes blancas, techo de teja roja, un porche que rodeaba dos lados. Era hermoso de la manera en que los viejos ranchos son hermosos, el tipo de lugar que los extraños fotografían a baja velocidad. Crecí en esa casa y nunca sentí que viviera allí. Mis primeros recuerdos son de que me dijeran que tuviera cuidado, que estuviera callada, que fuera menos. Había un pirul junto a la puerta y un poste de la entrada con un parche cuadrado donde la pintura siempre era un poco más nueva que el resto, como una cicatriz que se retocaba constantemente. Cuando era pequeña, le pregunté a mi padre qué había habido allí. Dijo, nada. Solo madera vieja. Pero no se repinta la nada. No sigues repintando el mismo trozo cuadrado de un poste durante 30 años por nada. Notaba cosas así. Creo que siempre tuve ojos de enfermera antes de tener la formación de una. El hábito de observar el pequeño detalle incorrecto que la familia ha aprendido a dejar de ver. El moretón bajo la manga, el parche en el poste de la entrada, la forma en que la mandíbula de mi padre se tensaba cada vez que la conversación se desviaba hacia los años anteriores a Isabel. Había habitaciones en esa casa a las que nunca me enviaban. Había un nombre que nadie decía, y estaba la casa misma, que todos trataban como el dominio de Isabel para gobernar y el derecho de nacimiento de Sofía para heredar, mientras que a mí me trataban como a una invitada que se había quedado más de la cuenta desde los 6 años. Solía pensar que esa era simplemente la forma del duelo. Que mi padre había amado tanto a mi madre que no podía soportar los recordatorios, y yo era el mayor recordatorio de todos. Esa historia me permitió perdonar mucho. Pasaría un tiempo antes de que aprendiera que la historia era una mentira y quién la había construido y por qué. Mi madre era un tema prohibido, y aprendí la regla de la manera en que los niños aprenden todas las reglas importantes, rompiéndola y viendo cómo bajaba la temperatura en la habitación. Tenía quizás 8 años. Le pregunté a Isabel cómo había sido mi madre. Isabel estaba en la estufa. No se dio la vuelta. Solo dijo con una voz plana y final, esta nunca fue tu casa, Ximena. No vayas desenterrando cosas que no son tuyas. Esta nunca fue tu casa. No lo entendí entonces. Pensé que quería decir que no pertenecía, lo cual dolía bastante por sí solo. Lo archivé con todas las otras pequeñas crueldades, y dejé de preguntar. De vez en cuando, a lo largo de los años, lo intentaba de nuevo con cuidado, de la manera en que pruebas un diente dolorido. Una vez, encontré una caja en el desván, e Isabel se la llevó antes de que pudiera abrirla. Otra vez, en un buen día, le pregunté a mi padre cuál era la estación favorita de mi madre, y él puso una expresión en su rostro como la de un hombre que escucha una canción de una guerra. E Isabel entró en la habitación, y la expresión desapareció y nunca volvió. Así que aprendí que no se pregunta por Elena. No se pregunta por los años anteriores. No se pregunta por qué se repinta el poste de la entrada. Mantienes la cabeza gacha. Sacas buenas notas. Te vas a la escuela de enfermería a la primera oportunidad que tienes, y te dices a ti misma que la razón por la que te sientes como una extraña en tu propia familia es que eres, simple y fundamentalmente, el tipo de persona que la gente no conserva. Creí eso sobre mí misma durante mucho tiempo. Quiero ser honesta al respecto porque sé que algunos de ustedes también lo han creído sobre sí mismos. Es un veneno silencioso. Hace su trabajo lentamente, y las personas que te lo dan casi nunca parecen villanos. Parecen familia.
pasándote el bacalao, diciéndote que seas normal. Había una palabra para mí en esa familia, y la palabra era decepción. No gritada. Isabel era demasiado cuidadosa para gritar. Venía en forma de comparaciones, principalmente. Sofía recibió un coche para su 18º cumpleaños y una fiesta con una carpa en el patio. Yo recibí una tarjeta y un recordatorio de no esperar demasiado porque no era realmente una chica de celebraciones. Sofía luchó para salir adelante en la universidad pública con el dinero de la familia, cambiando de carrera 3 veces, y a eso se le llamó encontrarse a sí misma. Yo me pagué la escuela de enfermería con préstamos y turnos de noche. Y a eso se le llamó ser fría, ser distante, pensar que era mejor que todos. Las matemáticas nunca cuadraban, pero las matemáticas nunca fueron el punto. El punto era que tenía que haber una decepción en la casa, y el papel me había sido asignado antes de que tuviera la edad suficiente para audicionar para él. Mi media hermana, Sofía, aprendió el lenguaje desde joven. Para cuando era adolescente, podía hacerme sentir como una intrusa con una sola ceja levantada. El único que nunca contrajo del todo la enfermedad fue mi medio hermano, Mateo, el más joven, 12 años menor que yo. Cuando éramos niños, solía sacar a escondidas los buñuelos buenos de la mesa y dejarlos fuera de la puerta de mi habitación envueltos en una servilleta, porque se había dado cuenta de que a mí siempre, de alguna manera, me servían al final y menos. Nunca dijo nada al respecto. Tenía 4 años. Simplemente sabía, de la manera en que los niños pequeños saben, que algo en nuestra mesa estaba torcido. Pienso en esos buñuelos más de lo que pienso en casi cualquier otra cosa de ese rancho. Un niño de 4 años lo vio. Un niño de 4 años intentó arreglarlo con pan dulce. Y los adultos que dirigían esa familia, que se suponía que debían protegerme, miraban la misma mesa torcida todos los días y la llamaban recta. Esa consistencia solía confundirme. Más tarde, lo entendí. Una consistencia tan perfecta no es un accidente. Es un guión. Entonces, ¿por qué dije que sí este año? ¿Después de todo? 2 razones, y solo una de ellas era la real. La razón que me di a mí misma fue mi padre. 3 meses antes, Ricardo tuvo un evento cardíaco, uno grave, del tipo que pone a un hombre de 66 años en una cama de hospital con tubos y pitidos. Y una hija que resulta ser enfermera de pie en el pasillo, a la que la familia le pide que se encargue del lado médico porque esa era, finalmente, una utilidad que tenían para mí. Me senté con él en la UCI a las 2 de la mañana más de una vez, mientras Isabel dormía en casa y Sofía publicaba peticiones de oración en línea. Y en esas horas tranquilas, me permití desear algo que había dejado de desear. Quería preguntarle sobre mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Quería una conversación verdadera. Sobrevivió. Volvió a casa. La ventana que había imaginado comenzó a cerrarse de nuevo en el momento en que Isabel reclamó la habitación. Pero esa estancia en la UCI hizo otra cosa. La cosa que se convirtió en la verdadera razón. Mientras estaba ingresado, la familia me pidió que le llevara algunos artículos de casa, gafas de leer, su cartera, algunos papeles por los que no paraba de preocuparse de la mesita de noche. Los recogí, y metido entre los extractos bancarios y las cartas del seguro, había un sobre viejo, amarillento por los bordes, con el nombre de un bufete de abogados impreso en la esquina y una línea mecanografiada que leí antes de darme cuenta de que estaba leyendo algo que no debía. Asunto, Fideicomiso Rojas. ¿Rojas? Ese era el apellido de mi madre. Mi apellido. Un apellido que nadie en esa casa había dicho en décadas. Mi padre lo vio en mi mano y lo alcanzó más rápido de lo que un hombre a 3 días de un evento cardíaco debería poder moverse. Eso es basura vieja, dijo. Dámelo. Se lo di. Pero no te abalanzas sobre la basura. Había visto un nombre que no se suponía que viera, y no podía dejar de verlo. Soy Ximena. Paso mis días ayudando a extraños a despedirse con su dignidad intacta. A mí nunca me habían dado nada de la mía. Así que cuando vi ese nombre en un sobre que mi familia había pasado toda mi vida asegurándose de que nunca buscara, algo en mí que había estado dormido desde que tenía 6 años se despertó. Si alguna vez has sido el invitado en tu propia familia, la decepción en la historia de otra persona, quédate conmigo. Este es el año en que los papeles se pusieron al día.
Suscríbete y sigamos. El nombre se quedó conmigo durante días. Fideicomiso Rojas. No soy una persona impulsiva. En mi línea de trabajo, la impulsividad hace que la gente resulte herida. Así que no volví al rancho exigiendo respuestas. Hice lo que hago junto a la cama cuando algo no cuadra. Empecé a reunir información en silencio, un paso cuidadoso a la vez. Primero, probé la puerta más simple y razonable. Llamé a mi padre una semana después de que estuviera en casa y estable, y le pregunté, clara y amablemente, qué era el fideicomiso Rojas. Hubo un silencio en la línea, el silencio particular de un hombre decidiendo qué mentira usar. No es nada, mija, dijo finalmente. Tu mamá tenía una pequeña cuenta hace años. Hace mucho que se cerró. No te preocupes. Luego, antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa, dijo que estaba cansado y que tenía que descansar, y colgó. Una pequeña cuenta, cerrada hace mucho. Había manejado suficientes herencias en suficientes familias como para saber lo que era un fideicomiso, y un fideicomiso no es una pequeña cuenta. Un fideicomiso es una estructura legal construida para albergar algo valioso y para controlar quién lo obtiene y cuándo. La gente no construye fideicomisos por calderilla. La gente construye fideicomisos para proteger algo o a alguien de otra persona. Mi padre era un mal mentiroso, lo cual es su propia clase de información. Había amado a mi madre. Esa parte la creía. Un hombre que amaba a su difunta esposa no se estremece ni esquiva cuando su nombre aparece en un documento. Se pone triste o melancólico o silencioso. Mi padre no estaba triste. Mi padre estaba asustado. Y lo único que convierte el duelo en miedo, en mi experiencia, es la culpa. Me quedé con eso por una noche. Luego hice una lista, de la manera en que hago una lista para un paciente complicado. 3 nombres, un bufete de abogados, una oficina del registro, una vieja vecina que medio recordaba. Todavía no sabía hacia qué caminaba. Solo sabía que finalmente estaba caminando. En contra de mi buen juicio, probé con Isabel a continuación. Me dije que era diligencia de vida. En realidad, creo que quería observar su rostro. Estábamos en la cocina del rancho, la misma cocina donde me dijo, esta nunca fue mi casa, unos 20 años antes. Lo mantuve ligero. Dije que me había encontrado con un sobreviejo mientras ayudaba a papá. Algo sobre un fideicomiso con el nombre de mi madre en él. ¿Y si sabía algo al respecto? La temperatura bajó exactamente de la misma manera que siempre lo había hecho. Pero esta vez, lo estaba esperando, y vi algo nuevo debajo del frío. Un destello de algo rápido y animal que cubrió casi al instante. ¿Miedo? De nuevo, el mismo miedo que mi padre tenía. No hay ningún sobre, dijo. Estás imaginando cosas. Siempre tuviste una imaginación vívida sobre ti misma, Ximena. Siempre segura de que había alguna gran razón secreta por la que eras tan especial. Sonrió con la sonrisa de la iglesia. No la hay. Algunas personas simplemente son difíciles de querer. Eso no es una conspiración. Es una personalidad. Fue un pequeño discurso magistral. Si hubiera sido la chica que solía ser, habría aterrizado limpio. Me habría hecho dudar de mis propios ojos, disculparme, retirarme. Eso es lo que siempre había hecho. Pero yo había sostenido ese sobre con mis propias manos. Había leído el nombre del bufete con mis propios ojos. Y una mujer que no tiene nada que ocultar no responde a una simple pregunta sobre un trozo de papel atacando el control de la realidad de quien pregunta. Eso no es inocencia. Es una táctica. Lo había visto en familias que ocultaban úlceras por presión al inspector de sanidad. Negar la cosa, luego hacer del testigo el problema. Le devolví la sonrisa, dije que quizás me había equivocado, y lo dejé pasar. Dejé que pensara que funcionó. Luego conduje los 40 minutos de regreso a mi departamento, me senté en mi pequeña mesa de la cocina bajo la buena luz y busqué el número de teléfono del registro público de la propiedad. Antes de que pudiera hacer esa llamada, mi teléfono sonó con un número que no esperaba. Gerardo Puig,
el hermano menor de Isabel, un abogado con una pequeña práctica a 2 pueblos de distancia, un hombre que había rondado los bordes de cada evento familiar toda mi vida con la paciencia vigilante de un hombre que guarda algo. No éramos cercanos. Gerardo nunca me había llamado en 34 años. Me llamó ahora. Ximena, dijo, cálido como un vendedor. He oído que tu padre está mejor. Bien. Bien. Escucha, Isabel mencionó que has estado preguntando sobre unos papeles viejos. Solo quiero decir, como abogado de la familia, que realmente deberías dejar las cosas como están. El corazón de tu padre no puede soportar el estrés en este momento. Desenterrar los asuntos de tu madre, cosas de antes de que tuvieras edad para entenderlas. Solo le hará daño. No quieres eso en tu conciencia, ¿verdad? Una enfermera como tú. Fueron las más palabras que Gerardo me había dicho de una vez, y cada una de ellas era un hilo en una red. Estrés para mi padre. Mi conciencia. Mi profesión convertida en una pequeña correa. No me amenazó. Era demasiado astuto para eso. Me advirtió con cariño, de la manera en que advertirías a alguien que se aleje del borde de un acantilado. Excepto que el acantilado era claramente algo que no quería que viera. Aquí está la cosa sobre ser una enfermera de cuidados paliativos. Me he sentado con cientos de familias en las peores semanas de sus vidas, cuando las máscaras se caen y ves quiénes son realmente las personas en torno al dinero y la muerte. Sé exactamente cómo suena cuando alguien está protegiendo a un hombre en duelo. Y sé exactamente cómo suena cuando alguien se está protegiendo a sí mismo y lo llama amor. Gerardo estaba haciendo lo segundo, el abogado de la familia llamando de la nada para disuadirme de leer un documento sobre mi propia madre. Le agradecí su preocupación. Luego hice mi cita con el registro. Había un nombre que había surgido de mi infancia cuando empecé a hacer mi lista, Aguilar, una anciana que solía vivir en la propiedad de al lado cuando mi madre estaba viva. La recordaba vagamente, de la manera en que recuerdas un olor. Pregunté por ahí, y todavía estaba viva, todavía en la zona. Se había mudado a una casita ordenada en la ciudad, cerca de la biblioteca. Llevé una planta porque siempre llevo una planta, y llamé a su puerta un sábado por la mañana. La mujer que respondió tenía unos 70 y tantos años, pequeña y de ojos agudos, con un rebozo y un apretón de manos más fuerte de lo que tenía derecho a ser. Me miró por un largo momento en el umbral. Luego sus ojos se llenaron ligeramente y dijo algo que me dejó sin palabras. «Ay, Dios», dijo suavemente, «tienes las manos de Elena». Nadie me había dicho nunca que me parecía a mi madre. Nadie en mi familia habría dicho su nombre, y mucho menos compararnos. Me quedé allí sosteniendo un helecho, con 34 años, deshecha por una frase de una extraña. La señora Aguilar me invitó a pasar. Preparó té de canela y, lenta y cuidadosamente, como alguien que decide si un puente aguantará el peso, empezó a hablar. Había conocido bien a mi madre. Habían sido cercanas. Madres jóvenes en ranchos vecinos, de la manera en que las mujeres de allí se hacían cercanas entre conservas, crisis y el largo silencio del campo. Me dijo que mi madre había sido divertida y terca, y que había amado ese rancho más que a nada, excepto a mí. Y entonces la señora Aguilar dejó su taza de té y dijo, «Hay algo que he estado guardando para ti durante mucho tiempo». Elena me hizo prometerlo. Dijo, «Dáselo a Ximena cuando sea mayor y cuando venga a preguntar». No antes. Me miró. «Viniste a preguntar». Y se levantó, más despacio ahora, y fue por el pasillo a buscarlo. Mientras estaba fuera, me senté muy quieta en esa pequeña sala de estar, de la manera en que me siento quieta en la habitación de un paciente cuando la familia ha salido y solo estamos yo, las máquinas y la verdad. Cuando la señora Aguilar regresó, llevaba una caja de madera, de cedro por el olor, del tamaño de una hogaza de pan, con la tapa desgastada y suave por las manos de alguien. La sostuvo un momento antes de dármela, como si se estuviera despidiendo de ella. «Antes de que la abras», dijo, «deberías saber qué clase de mujer era tu madre, para que entiendas por qué hizo lo que hizo». Y me lo contó. Mi madre, Elena Rojas, había crecido en esa tierra. El rancho y las tierras habían pasado por su familia. Los Rojas, no los de mi padre. Era suya. Su nombre en ella.
Las tumbas de su gente en la pequeña parcela en la parte trasera de la propiedad. Cuando enfermó a sus 30 y tantos años, enfermó rápido. Y lo que la asustaba, dijo la señora Aguilar, no era morir. Era lo que me pasaría a mí después. Amaba a tu padre, dijo la señora Aguilar con cuidado. Pero no confiaba en él para mantenerse firme. Era un buen hombre y uno débil. Estaba aterrorizada de que, después de que ella se fuera, alguien lo convenciera de ceder el rancho o vender tus raíces, y tú crecieras sin nada de ella, ni siquiera la tierra de la que provenía. Miró la caja en mis manos. Así que, se aseguró de que eso no pudiera suceder. Lo hizo de la única manera que la ley se lo permitía. Y luego me hizo prometer que si alguna vez llegaba el día en que vinieras a buscar, confundida, ya mayor, sintiendo que algo andaba mal, te daría esto y te diría la verdad. Mis manos ya no estaban firmes. Ábrela, dijo. Así que lo hice. Dentro de la caja de cedro, encima, había una carta. El papel era suave por la edad, doblado en 3. Mi nombre estaba escrito en el frente con una letra que nunca había visto y que, de alguna manera, reconocí en mi pecho antes de que mis ojos terminaran de leerlo. Para Ximena. La desdoblé. La tinta se había vuelto marrón. La letra era enlazada y un poco apresurada. La escritura de una mujer corriendo contra un reloj que no podía vencer. Mi pajarita Ximena, comenzaba, y tuve que detenerme y respirar porque ese era un nombre del que no tenía memoria, y todo mi cuerpo recordaba haber sido llamado así. Escribió que lamentaba no poder ver en quién me convertiría. Escribió que sabía que sería fuerte porque provenía de mujeres fuertes que se aferraron a su tierra a través de sequías, deudas y hombres que las subestimaron. Y luego escribió la línea que no he podido olvidar. La línea que escucharé en su voz, una voz que en realidad no puedo recordar, hasta el día de mi muerte. El rancho es tuyo, mi pajarita Ximena. Lo puse en un lugar donde no puedan vender tus raíces. Cuando seas mayor, será tuyo. No dejes que nadie te diga que no perteneces a tu propia casa. Debajo de la carta había una fotografía de una mujer joven riendo en el porche del rancho con un bebé en la cadera. Ella y yo, entendí, aunque nunca la había visto. Y debajo de eso, doblado, sellado y con aspecto oficial incluso a través del polvo, había una fotocopia de un documento. El encabezado decía, Fideicomiso en vida de Elena Rojas. Y debajo, un lenguaje que había visto cientos de veces en cientos de expedientes de pacientes cuando las familias arreglaban los asuntos de sus muertos. La transferencia de bienes inmuebles, una descripción legal del rancho y las tierras al fideicomiso. No soy de llorar. Me he entrenado para no hacerlo. No ayuda a mis pacientes. Me senté en la sala de estar de la señora Aguilar y no lloré. Pero sostuve esa copia con ambas manos y comprendí, finalmente, la forma de la mentira en la que había estado viviendo. La decepción en la familia no era una personalidad. Era una historia de tapadera. Y lo que cubría era un rancho. No dormí esa noche, pero no de la manera en que no duermes cuando te estás desmoronando. No dormí de la manera en que no duermo antes de un turno difícil cuando estoy repasando el plan. Me senté en la mesa de mi cocina con la caja de cedro y un bloc de notas legal, y traté todo el asunto como un caso complicado, porque esa copia en la caja, por mucho que me sacudiera, era solo una copia, una fotocopia desvaída de un documento de antes de que yo supiera leer. Demostraba lo que mi madre había pretendido. No demostraba, por sí misma, lo que era legalmente cierto en ese momento, 28 años después. Los fideicomisos pueden ser enmendados. Los fideicomisos pueden ser disueltos. La propiedad puede ser sacada de ellos. Por lo que sabía, mi padre, como quien fuera en este acuerdo, había deshecho todo legalmente hace años, y el rancho realmente les pertenecía a él y a Isabel ahora, de manera justa, y el único crimen era que me habían mentido sobre mi madre por dolor y cobardía. Eso seguiría siendo una traición, pero no sería del tipo sobre el que se puede hacer algo. Así que, hice 2 columnas en el bloc de notas. Como suelo hacer. Lo que sé. Lo que necesito averiguar. Sabía que mi madre había creado un fideicomiso y había puesto el rancho en él para mí. Necesitaba averiguar si ese fideicomiso todavía existía, si el rancho todavía estaba en él, quién era el fiduciario y qué habían estado haciendo durante 28 años.
Hay una manera limpia de responder a la primera parte de eso. Las escrituras son de registro público. Cuando pones una casa en un fideicomiso, registras una nueva escritura en el registro público de la propiedad, y cualquiera, puede entrar y mirar la cadena de títulos. Cuentan con que nunca mirarás. Cuentan con que seas demasiado pequeño, demasiado triste, demasiado convencido de que no mereces preguntar. Había pasado toda mi vida siendo exactamente eso. Estaba harta. El lunes por la mañana, tenía deberes. El registro público de la propiedad estaba en el sótano del Palacio de Gobierno, fluorescente y silencioso, oliendo a papel viejo y café quemado. Me había tomado un día personal. Le dije al empleado que quería buscar la cadena de títulos de una propiedad, y le di la dirección del rancho. No parpadeó. La gente hace esto todo el tiempo. Compradores, topógrafos, vecinos entrometidos, herederos. Me mostró cómo buscar por número de parcela y sacó los registros en un terminal público. Y luego me dejó a solas con 28 años de los secretos de mi familia desplazándose en un monitor beige. Retrocedí en el tiempo. Los documentos más recientes no tenían nada de particular. Algunos gravámenes contra la propiedad a los que volvería. Una hipoteca. Luego, retrocediendo, lo encontré. Una escritura registrada el año en que cumplí 6, el año en que mi madre murió. Transfería el rancho y las tierras de Elena Rojas, una mujer soltera, una descripción legal de su propiedad exclusiva, al fideicomiso en vida de Elena Rojas. Allí estaba, en el registro público, exactamente como había dicho la copia en la caja de cedro. El rancho había entrado en el fideicomiso de mi madre. Y luego seguí desplazándome hacia adelante, con el corazón latiendo lenta y fuertemente contra mis costillas, esperando el documento que lo desharía. La escritura que la transferiría de nuevo a mi padre, a Isabel, a cualquiera. Me desplacé por toda la cadena 2 veces. Esa escritura no existía. No había ninguna transferencia fuera del fideicomiso. Ni en 28 años. El rancho en el que crecí. El rancho donde me dijeron que no pertenecía. El rancho donde mi silla estaba a punto de ser llevada a la pared. Ese rancho había estado dentro del fideicomiso de mi madre muerta, a mi nombre, todo el tiempo. Todos en mi familia habían estado viviendo todos estos años en un rancho que legalmente no era de ellos para dar, para conservar o para usar en mi contra. El empleado volvió para ver cómo estaba. ¿Encontró lo que necesitaba?, preguntó. Dije que sí. Necesitaba un abogado. Los pueblos pequeños tienen filtraciones. La empleada que me había ayudado fue perfectamente profesional, pero el sótano del Palacio de Gobierno no es una habitación sellada. Y un estado donde el primo de todo el mundo trabaja en algún sitio significa que para el martes ya se sabe lo que hiciste el lunes. Para cuando llegué a casa, había un mensaje de voz de Gerardo, y su calidez de vendedor había desarrollado un filo. Ximena, entiendo que has estado en el registro sacando papeles del rancho familiar. Una pausa, calculando. Realmente debo aconsejarte, tanto como abogado de la familia como alguien que se preocupa por tu padre. Lo que sea que creas que has encontrado, no entiendes el contexto completo. Son asuntos complicados. Podrías causar un daño legal real a personas que amas, exponer a tu padre a responsabilidades y, francamente, avergonzarte a ti misma. Déjame manejarlo. Ven a verme y te lo explicaré todo. Ven a verme y te lo explicaré todo. Traducción, ven a mi oficina donde yo controlo los documentos y la narrativa y déjame convencerte de volver a ser pequeña. No le devolví la llamada. En cambio, me senté con el hecho de que Gerardo, un abogado en ejercicio, estuviera tan asustado de que yo leyera registros públicos. No te asustas de que alguien confirme un hecho a menos que el hecho sea un problema para ti específicamente. Si el fideicomiso se hubiera disuelto legalmente, si todo estuviera limpio, el movimiento de Gerardo habría sido fácil. Me habría invitado, me habría mostrado los papeles de la disolución y me habría enviado a casa avergonzada por dudar. No hizo eso. Intentó evitar que mirara en absoluto. Un hombre solo bloquea la puerta cuando sabe lo que hay detrás. Y cuanto más pensaba en Gerardo, el hermano de Isabel, el abogado de la familia, presente en cada momento,
más se formaba una pregunta más oscura. Alguien tuvo que haber mantenido esto en secreto durante 28 años. Alguien tuvo que haberse asegurado de que los papeles permanecieran enterrados, que los deberes legales que un fideicomiso requiere nunca se cumplieran, que una niña de 6 años se convirtiera en una mujer de 34 años que nunca lo supo. Alguien con la formación para hacerlo. Creía saber quién. El sobreviejo que había visto en el hospital tenía el nombre de un bufete de abogados. Y aunque solo lo había tenido en mi mano por unos segundos antes de que mi padre me lo arrebatara, estoy entrenada para recordar detalles bajo presión. Recordaba lo suficiente. El bufete original había cerrado hacía años, pero los bufetes pequeños son absorbidos, y sus archivos van a algún lugar. Después de unas cuantas llamadas telefónicas, encontré el despacho sucesor, una oficina de 2 abogadas en la capital del estado que se había hecho cargo de los archivos de sucesiones del antiguo bufete cuando el socio fundador se jubiló. Hice una cita con una mujer llamada Carolina Vega. Llevé todo, la caja de cedro, la carta de mi madre, la fotocopia y las impresiones que había hecho en el registro. Carolina Vega tenía unos 50 años, vestida con un traje sastre gris, con gafas de lectura en una cadena, y la manera pausada de alguien que ha visto a muchas familias desmoronarse por dinero y ya no se sorprende de nada. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, lo cual es más raro de lo que se piensa. Luego se puso las gafas y leyó la carta, la fotocopia y las impresiones de la escritura. Estuvo en silencio un rato. «Dame unos minutos», dijo. «Puede que todavía tengamos el archivo subyacente». Fue a una habitación trasera. Me senté allí en la oficina de una extraña y noté mis propias manos, las manos de mi madre, cruzadas en mi regazo, firmes de nuevo ahora que había una tarea por delante. Cuando Carolina regresó, llevaba una delgada carpeta de acordeón, suave en las esquinas con una etiqueta descolorida. La puso en el escritorio entre nosotras y me miró por encima de las gafas, y su expresión había cambiado. Los abogados aprenden a mantener rostros impasibles. El suyo ya no lo era. «Señorita Rojas», dijo lentamente, «quiero asegurarme de que entiendo. Su familia le ha estado diciendo toda su vida que este rancho es de ellos, y nadie le habló nunca de este fideicomiso». «Nadie», dije. Golpeó la carpeta. «Entonces debería saber lo que hay aquí. Porque alguien tenía el deber legal de decírselo. Y no lo hicieron». No estaba tratando de ganar nada esa mañana en la oficina de Carolina Vega. Quiero que entiendan eso. No buscaba venganza, ni un rancho, ni dinero. Buscaba una cosa, una respuesta a la pregunta que me habían prohibido hacer desde que tenía 8 años. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer moribunda tuvo que esconder un rancho de su propio esposo? ¿Por qué me habían asignado el papel de la decepción en una historia que nunca escribí? Si alguna vez tu instinto te ha dicho que una historia familiar no cuadraba, ¿conoces este sentimiento? Comenta si lo has sentido. Suscríbete y quédate conmigo porque aquí es donde dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un hecho. Carolina Vega abrió la carpeta y me guió a través de ella, página por página, con la voz paciente de alguien que desactiva algo. El fideicomiso en vida de Elena Rojas era real, y todavía estaba en vigor. Mi madre lo había creado el año antes de morir. Había transferido el rancho y la tierra a él. Esa era la escritura que ya había encontrado. Los términos no eran complicados, lo que Carolina dijo que era una pequeña misericordia. Mi madre me había nombrado a mí, Ximena Rojas, como la única beneficiaria. El rancho y la tierra debían mantenerse en fideicomiso para mí hasta que cumpliera 35 años, momento en el cual debían ser distribuidos a mí directamente, libres y sin cargas. Y había nombrado un fiduciario para administrar la propiedad mientras tanto, para mantenerla, para actuar en mi interés hasta que llegara ese día. El fiduciario era mi padre, Ricardo. Un fiduciario no es un propietario, dijo Carolina, observando mi rostro. Un fiduciario es un fideicomisario. Mantiene la propiedad para el beneficiario, para usted. Tiene deberes legales de preservar el activo, de actuar en su interés, de mantenerla informada, de proporcionar rendiciones de cuentas. Dejó que eso calara. Señorita Rojas, basándome en lo que me ha contado, su padre no ha hecho esencialmente ninguna de esas cosas durante 28 años. Ha tratado la propiedad del fideicomiso como propiedad personal.
Ha permitido que otros la traten como suya. Y nunca le dijo a la beneficiaria que el fideicomiso existía. Por primera vez en toda mi vida, sabía algo que mi familia no sabía que yo sabía. El rancho no era de ellos. Nunca había dejado de ser mío. Luego Carolina me preguntó mi fecha de nacimiento. Y cuando se la dije, se quedó quieta, revisó una página y levantó la vista. Ximena, dijo en voz baja. Cumples 35 este mes. Hice la cuenta en voz alta porque necesitaba escucharlo. Nochebuena era el 24. Mi cumpleaños era ese sábado. 3 días después de Nochebuena, dije. Carolina asintió lentamente. 3 días después de Nochebuena, dijo, esta propiedad es legalmente tuya por completo. El reloj que tu madre puso hace 28 años se acaba ese fin de semana. Se quitó las gafas. La pregunta es qué quieres hacer con el tiempo que queda hasta entonces. Lo que quería primero era entender exactamente cuán grave era. No por venganza, sino porque necesitaba que el suelo bajo mis pies fuera sólido antes de pisarlo. Carolina lo expuso. Ocultar la existencia de un fideicomiso a su beneficiario es un incumplimiento del deber fiduciario. No proporcionar rendiciones de cuentas durante casi 3 décadas es un incumplimiento. Tratar los activos del fideicomiso como propios, vivir en el rancho sin pagar alquiler como si fueras el propietario, lo que un fiduciario a veces puede hacer bajo ciertos términos, pero más importante aún, permitir que otros la graben, podría ser un incumplimiento grave. Dependiendo de lo que se le hubiera hecho a la propiedad. Y ahí es donde empeoró. Carolina también había sacado los registros recientes. Los mismos gravámenes que había vislumbrado en el registro. Hay deudas registradas contra este rancho, dijo. Recientes. Alguien pidió prestado contra una propiedad que no posee. Me miró. ¿Sabes quién en tu familia ha estado tratando este rancho como garantía? Pensé en el coche nuevo, el negocio del que siempre publicaba, la empresa de planificación de eventos con el logo caro y el espacio alquilado en el centro. Creo que sí, dije. Carolina asintió sombríamente y explicó lo que eso significaba. Como beneficiaria, una vez que el fideicomiso me distribuyera, tendría derecho a exigir una rendición de cuentas completa, a solicitar la destitución del fiduciario y a abordar las deudas que se habían colocado indebidamente contra mi propiedad. Nada de eso me sería entregado. Tendría que presentar una demanda. Tendría que hacerlo valer. Tendría que estar dispuesta a llevar a mi propio padre a un tribunal y llamar a lo que hizo por su nombre legal. Es tu decisión, dijo Carolina. Algunas personas, cuando se enteran de esto, deciden que solo quieren el rancho y quieren alejarse por completo de la familia. Algunas quieren una rendición de cuentas completa. Ambas son válidas. Pero tienes una ventana estrecha. Después de tu cumpleaños, algunas puertas se abren y otras se vuelven más difíciles. Así que necesito saber. Deslizó un bloc de notas legal hacia mí. ¿Qué es lo que realmente quieres, Ximena? Antes de responder a la pregunta más importante de mi vida, quería una pieza más. El archivo frente a Carolina tenía un historial de quien lo había tocado, y le pedí que me lo explicara. El abogado original que redactó el fideicomiso, el abogado de mi madre, lo había manejado limpiamente. El problema comenzó después de que se jubiló. El archivo mostraba correspondencia a lo largo de los años, solicitudes y respuestas, y un nombre seguía apareciendo, Gerardo Puig, identificándose como abogado del fiduciario. Gerardo, el hermano de Isabel. Durante 2 décadas, Gerardo había sido el abogado en el circuito de este fideicomiso, y Carolina, leyendo el registro con un ceño cada vez más profundo, señaló lo que faltaba: no se habían presentado rendiciones de cuentas, no se había notificado al beneficiario. Y eso, explicó, era exactamente como algo así permanece enterrado durante décadas. Cada pieza de correspondencia del fideicomiso iba, por ley y por diseño, a la propia dirección del fiduciario, el rancho, donde Gerardo se encargaba de que nada de ello fuera reenviado a la beneficiaria que no se suponía que supiera que lo era. No se presentaba nada, así que no había nada que se filtrara. Y la única vecina que sabía la verdad había sido juramentada por mi madre moribunda para no decir nada hasta que yo viniera a preguntar por mi cuenta. En un momento dado,
años atrás, una carta de la antigua firma preguntando si el fiduciario tenía la intención de informar a la beneficiaria a medida que se acercaba a la edad adulta. Y una respuesta en el membrete de Gerardo diciendo que el fiduciario consideraba que no era del interés de la familia en este momento. No era del interés de la familia. Un abogado adulto, el hermano de mi madrastra, había puesto por escrito que mantener a una joven ignorante de su propia herencia era del interés de la familia. No era dolor. No era mi padre débil y triste ahogándose en recuerdos. Era una estrategia, redactada y mantenida por un profesional que sabía exactamente lo que la ley requería y eligió, año tras año, hacer lo contrario. La aversión que había sentido de esa familia toda mi vida, la frialdad cuidadosa y constante, encajó en una forma nueva y más fea. No me habían disgustado hasta el papel de decepción por accidente. Me necesitaban pequeña. Me necesitaban convencida de que no merecía nada. Así que nunca iría a buscar, nunca haría las preguntas que me llevarían a un sótano de un palacio de gobierno y a una caja de cedro. Cada tarjeta de cumpleaños que me decía que no esperara demasiado. Cada comparación con Sofía. Tenía un propósito. Carolina me vio entenderlo. ¿Ahora entiendes el por qué?, dijo amablemente. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Pensé en la pregunta de Carolina durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que me dejara sentarme con ella en silencio, lo cual agradecí. El primer sentimiento honesto fue la rabia. Rabia limpia, caliente y satisfactoria. Del tipo que quiere hacer una escena, publicar los documentos, gritar la verdad en una mesa festiva hasta que todo el pueblo lo oiga. Me permití sentirla, luego la dejé a un lado porque sé lo que hace la rabia. He visto a demasiadas familias dejar que dirija el espectáculo, y nunca construye nada. Solo quema. Las personas que me habían hecho esto habían usado armas ruidosas, públicas y emocionales toda mi vida. La especialidad de Isabel era la humillación, la ceja levantada, la comparación hiriente, las pequeñas crueldades públicas que me hacían dudar de mí misma. El arma de Gerardo era la correa de las advertencias suaves. Eran personas de actuación y presión. Así que, decidí que no lucharía contra ellos con sus armas. Lucharía contra ellos con las mías. No grito, documento. Dejaría que Carolina preparara todo correctamente, copias certificadas de la escritura registrada, una carta exponiendo el fideicomiso, mi condición de beneficiaria, la próxima fecha de distribución y una demanda formal de rendición de cuentas. Papel, silencioso, paciente, devastador. Y entregaría la verdad de la única manera que no podría ser negada, tergiversada o enterrada, frente a testigos, con calma, con los documentos en la mano. Y luego me alejaría y dejaría que los hechos hicieran el trabajo que ninguna cantidad de gritos podría hacer jamás. Hay una cierta elegancia en eso, dijo Carolina, y creo que lo decía en serio. Hicimos un plan. Ella prepararía un paquete limpio de documentos certificados. El fideicomiso se distribuiría según su propio calendario el sábado después de Nochebuena. Esa parte era automática, escrita por mi madre décadas atrás. Y la demanda de rendición de cuentas, la destitución del fiduciario, el asunto de la deuda que Sofía había colgado en mi casa, eso seguiría correctamente a través de los tribunales. Después. ¿Cuándo quieres decírselo?, preguntó Carolina. Ya lo sabía. En Nochebuena, dije. En la mesa. 2 días antes de Nochebuena, mi padre me llamó. No la orden brillante de Isabel, no la advertencia suave de Gerardo. Mi padre, solo, a una hora en la que supuse que Isabel no estaba en la habitación. Su voz era débil. Ximena, dijo, ¿vas a venir el jueves? Dije que sí. Hubo una larga pausa, del tipo que conozco de los lechos de muerte. La pausa de una persona al borde de decir algo verdadero y con miedo a la caída. Tu madre, comenzó. Elena, ella. Hay cosas que debería ver. Y entonces lo oí de fondo, la voz de Isabel, aguda. Ricardo, ¿con quién estás hablando? Y la verdad que había estado a punto de decir se replegó sobre sí misma. Conduce con cuidado, dijo mi padre rápidamente, y la calidez se volvió plana y falsa. No traigas nada. Isabel lo tiene todo controlado. Colgó.
Me senté con el teléfono en la mano. Por un momento, al oír esa voz débil y asustada, sentí el viejo tirón, el tirón de la hija, el deseo de ponérselo fácil, de entrar el jueves y fingir, de ahorrarle a un anciano enfermo la rendición de cuentas. Había pasado mi vida ahorrándosela a ellos. Pero luego pensé en lo que realmente era esa llamada. Lo había sabido durante 28 años. Había sabido que el rancho era mío, sabía que había una carta, sabía que su hija estaba siendo criada para creer que no valía nada dentro de un rancho que poseía. Y lo había permitido. E incluso ahora, incluso por teléfono, incluso cuando tuvo la oportunidad de decírmelo él mismo antes de que todo saliera a la luz, se había echado atrás en el momento en que Isabel habló. Así era mi padre. No un monstruo. Un hombre que, ante la elección entre una verdad incómoda y un silencio cómodo, elegiría el silencio cada vez y me dejaría pagar por ello. La lástima que sentí era real. Dejé que fuera real. Y luego la puse junto a los hechos, donde pertenecía, y mantuve mi cita con la mesa. El día antes de Nochebuena, Carolina llamó con la última pieza. Había investigado los gravámenes registrados contra la propiedad, y el panorama era tan malo como temíamos. Sofía había sacado un préstamo sustancial para financiar su negocio de planificación de eventos, una suma de 500.000 pesos mexicanos, y lo había garantizado con el rancho, ignorando la casa como garantía, la casa que creía que sería suya algún día, la casa que no poseía y nunca poseería. El préstamo era significativo, del tipo que no se aprueba sin una propiedad real detrás. Sofía había estado dirigiendo todo su pequeño y brillante imperio a costa de mi herencia, y no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Pensaban que el rancho era de la familia y que Sofía era la heredera aparente. El préstamo se había concedido porque mi padre, el hombre que todos, incluido el banco, creían que era dueño de este rancho libre de cargas, había firmado por él como el propietario aparente, con Gerardo manejando los papeles que hacían que todo pareciera rutinario. Y porque una búsqueda rápida de títulos no revela nada alarmante si no sabes preguntar en qué fideicomiso ha estado la propiedad durante 28 años. Era una cosa más que mi padre había cedido y que nunca fue suya para ceder. Cuando la propiedad se te distribuya, explicó Carolina, y la situación salga a la luz, ese préstamo se va a convertir en un problema muy serio para tu hermana. La garantía nunca fue suya para pignorar. Los prestamistas no ven eso con buenos ojos. Tampoco la ley. Pensé en Sofía, la ceja, la forma en que me había mirado con los ojos entrecerrados durante 30 años de fiestas. La forma en que se había enseñado a sí misma a hacerme sentir como una intrusa con fluidez desde la infancia. Siempre había asumido que su frialdad era simplemente heredada, aprendida de Isabel. Ahora entendía que había un motor más duro debajo. Sofía tenía más que perder si yo dejaba de ser la decepción y empezaba a ser una persona que hacía preguntas. Su coche, su negocio, toda su vida cuidadosamente publicada se asentaba sobre una base que era legalmente mía. No es de extrañar que se hubiera esforzado tanto en mantenerme pequeña. Una persona que lucha por su vida financiera lucha sucio, y Sofía había estado luchando por la suya contra mí desde antes de que ninguna de las dos entendiéramos lo que estaba en juego. Ella todavía no lo entendía. Lo entendería el jueves. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y preparé el sobre. Quiero ser clara sobre lo que había dentro porque para mí era importante que fuera la verdad y no teatro. Carolina había preparado un paquete limpio, una copia certificada de la escritura registrada que mostraba el rancho en el fideicomiso en vida de Elena Rojas, una carta con el membrete de su firma que declaraba claramente que yo, Ximena Rojas, era la única beneficiaria. Que el fideicomiso me distribuiría la propiedad directamente ese próximo sábado, y que se exigiría una rendición de cuentas formal al fiduciario. No era un arma con la que se pudiera discutir. Era simplemente lo que era verdad, finalmente escrito donde todos pudieran verlo. También hice un segundo sobre más pequeño y lo dejé a un lado para Mateo. No documentos, solo una nota. Porque de todos ellos, él era el único al que me negaba a dejar que quedara atrapado en la explosión sin una mano que se extendiera hacia él. Luego me senté con el sobre blanco frente a mí durante un buen rato. Pensé en mi madre escribiendo mi nombre en una carta mientras moría, confiando en que un día una mujer adulta que nunca conocería la encontraría y sería lo suficientemente fuerte como para hacer lo que ella no pudo seguir viva para hacer. Pensé en el poste de la entrada, el cuadrado de pintura más nueva,
y por fin entendí lo que había habido allí. El nombre Rojas. Habían pintado sobre el nombre de mi madre en la puerta del rancho de mi madre, y habían pasado 28 años pintando sobre él en mí. Ya no estaba enojada sentada allí. Había superado la ira y había llegado a algo más tranquilo y mucho más difícil de detener. Estaba lista. Puse el sobre en mi bolso. Preparé la ropa que usaría. Nada dramático, solo limpia y sencilla. La ropa de una mujer sin nada que esconder porque finalmente había dejado de esconderse. Luego dormí toda la noche por primera vez en 3 semanas. La mañana de Nochebuena, antes de irme, mi teléfono vibró. Era Mateo, mi hermano pequeño, ahora con 22 años, el niño que solía dejar buñuelos fuera de mi puerta. Su mensaje de texto era simple, y casi deshizo toda mi cuidadosa calma. Oye, mamá está de un humor terrible hoy. Ya está protestando por los asientos y hablando de ti. No sé qué pasa, pero tal vez no vengas este año. Por tu propio bien. No tienes que seguir apareciendo solo para que te traten así. Lo digo en serio. Te quiero, hermana. Te quiero, hermana. Palabras que había recibido de exactamente una persona en esa familia, y era la más joven, la que tenía menos poder y más corazón. Me senté en el borde de mi cama y lo leí 2 veces. Hablando de ti. Ya protestando por los asientos. Así que Isabel tenía algo planeado. Por supuesto que sí. La noticia le había llegado a través de Gerardo o de los rumores del Palacio de Gobierno de que había estado investigando. Y su respuesta no fue el miedo a ser expuesta. No sabía lo cerca que estaba. Su respuesta fue redoblar la vieja estrategia. Poner a la decepción de nuevo en su lugar, con dureza, delante de todos, para que las preguntas se detuvieran. Iba a darme un escarmiento en esa mesa. No tenía idea de que estaba preparando su propio escenario. Le envié un mensaje de texto a Mateo. Voy a ir. Pero te prometo que, pase lo que pase hoy, no estás en problemas. Y nunca hiciste nada malo. Solo mantén la calma y mantente al margen cuando se ponga ruidoso. Confía en mí. Y Mateo, gracias por los buñuelos. Nunca lo olvidé. No sé si entendió esa última parte. Habría sido demasiado joven para recordarlo. Pero necesitaba decírselo a la única persona que había visto la mesa torcida por lo que era cuando tenía 4 años e intentó arreglarla con pan. Luego me subí a mi coche y conduje los 40 minutos hasta el rancho que, en 2 días, sería mío. El camino de ida fue el mismo que había hecho 1000 veces. Camino de tierra, pirul, el poste de la entrada con su parche de pintura más nueva. Pero todo se veía diferente ahora. De la manera en que una habitación se ve diferente después de que te enteras de que alguien murió o nació en ella. Pasé por campos que la familia de mi madre había trabajado, pasé por la pequeña parcela cercada en la parte trasera donde estaba enterrada su gente, donde ella estaba enterrada, aunque me habían llevado a esa tumba quizás 2 veces en mi vida, y nunca a propósito. Me detuve en el camino de entrada detrás de la costosa camioneta de Sofía y la vieja pick-up de mi padre y un par de coches que no reconocí. Parientes. El primo de Querétaro, quizás un vecino o 2. Casa llena. Un montón de testigos. Me senté en mi coche por un momento en el camino de entrada de un rancho que en 72 horas sería legalmente mío, mirando el porche donde una vez una mujer joven había reído con un bebé en la cadera. El mismo porche, las mismas tablas, probablemente. Pensé en cuántas nochebuenas había subido esas escaleras sintiéndome como una mendiga en un festín, tragándome el nudo en la garganta, ensayando cómo ser lo suficientemente pequeña como para ser tolerada. Hoy no. No estaba allí para ser tolerada. Ni siquiera estaba allí por venganza. No realmente. Lo que sea que Isabel gritara más tarde. Estaba allí para volver a poner una cosa en su lugar. La verdad sobre la mesa a la luz. Revisé mi bolso. El sobre blanco estaba allí, cuadrado y seguro. Dejé la caja de cedro de mi madre en casa, a salvo, pero había puesto su fotografía en el bolsillo de mi abrigo, la de ella riendo en este porche, porque quería que una parte de ella estuviera en la mesa que había luchado por salvar para mí. Salí del coche. El olor a pavó y humo de leña llegaba desde el patio.
El olor de todas las fiestas de mi infancia que había sobrevivido. Subí los escalones. Abrí la puerta de mi propia casa. Y entré en la última Nochebuena que dirigirían. Dentro, hacía calor y era ruidoso y brillante, de la manera en que esa casa solo lo era para todos menos para mí. La mesa estaba puesta a lo largo del comedor, el mantel bueno, los platos buenos, las velas ya encendidas aunque apenas era mediodía. Isabel estaba a la cabeza de la mesa en su gloria de anfitriona, dirigiendo el tráfico, y me vio en el segundo en que entré, sus ojos haciendo un barrido rápido y frío que abarcó mi ropa sencilla y mi rostro firme y aparentemente encontró ambos molestos. Sofía estaba poniendo los vasos de agua, con la bebé Lili en la cadera. Mi pequeña sobrina, de 3 años, completamente inocente, mordisqueando un panecillo, y mi corazón se encogió al verla porque, pasara lo que pasara hoy, esa niña no había hecho nada. Y ya me había prometido a mí misma que nunca pagaría por ello. Mi padre estaba sentado en su silla cerca de la cabecera, pareciendo más pequeño de lo que solía, su color todavía pálido por el problema del corazón, y me miró a los ojos durante medio segundo y luego desvió la mirada. Y ese medio segundo me dijo todo sobre cómo iba a ir el día. Gerardo también estaba allí, de lo que no había estado segura. El hermano de Isabel, el abogado de la familia, sosteniendo una copa de vino y observándome por encima del borde con una expresión que intentaba con todas sus fuerzas parecer casual y no lo lograba del todo. Sabía que había estado en el registro. No sabía lo que había encontrado ni que Carolina Vega existía ni que había un sobrecertificado en mi bolso. Estaba nervioso. ¿Bien? Mateo apareció desde la cocina, me vio y me dedicó una pequeña sonrisa preocupada, y yo le devolví una para decirle que todo estaba bien. Colgué mi abrigo junto a la puerta, con la fotografía todavía en el bolsillo. Y fui a tomar mi asiento habitual cerca del pie de la mesa, el asiento que había ocupado toda mi vida, los asientos baratos, el asiento de la decepción. Fue entonces cuando Isabel se levantó. Isabel se levantó, y la habitación lo sintió antes de que nadie entendiera por qué. Tenía un don para estos momentos. Los había estado montando toda mi vida, pero siempre en miniatura. Un comentario aquí, un desaire allá. Este había decidido hacerlo grande. Caminó a lo largo de la mesa, pasando las velas y los platos buenos hasta la silla que yo estaba alcanzando, mi silla, la que siempre me ponían en el extremo. Y puso su mano en el respaldo. «Oh, Ximena», dijo con esa brillante voz de iglesia, lo suficientemente alta como para ser escuchada, lo suficientemente alta como para detener todas las demás conversaciones en la habitación. Ha habido un pequeño cambio. Estamos un poco apretados de espacio este año con la bebé y todo. Y luego, mirándome, saboreándolo, sacó la silla de la mesa, la llevó al otro lado de la habitación y la colocó contra la pared del fondo junto al aparador, lejos de la mesa por completo. Una silla contra la pared. Un lugar que no era un lugar. La habitación se quedó en silencio. El primo de Querétaro miró su plato. Sofía sonrió con suficiencia y acomodó a Lili en su cadera. Mi padre miraba fijamente las llamas de las velas como un hombre rezando para que el suelo se lo tragara. E Isabel se enderezó de la silla que acababa de exiliar y pronunció la frase que claramente había estado puliendo toda la mañana. La frase que era el punto central. La frase que era solo el verso más nuevo de una canción que me había estado cantando durante 28 años. «No hay lugar para las decepciones en esta mesa», dijo. Lo dijo suavemente. Lo dijo casi dulcemente, de la manera en que decía todas sus peores cosas para que más tarde pudiera jurar que solo había estado hablando de sillas. La antigua yo se habría muerto en el acto. La antigua yo se habría sonrojado, habría murmurado algo y se habría ido a sentar junto a la pared porque ahí es donde me habían enseñado que pertenecía. Me quedé muy quieta y sentí, en lugar de vergüenza, la cosa más extraña, calma. Calma total, oceánica. La calma de una enfermera cuando el monitor se detiene y todos los demás entran en pánico y alguien tiene que mantenerse firme. Yo estaba firme. No fui a la pared. No levanté la voz. No lloré, y no discutí porque había aprendido hace mucho tiempo que no se puede convencer a alguien de que abandone una crueldad que ha practicado durante 3 décadas. Solo se puede sobrevivir a ella y luego superarla con la verdad.
Puse mi bolso en la esquina de la mesa, lenta y deliberadamente, y el pequeño y ordinario sonido hizo que todos miraran. Cogí el sobre blanco y hablé con la voz que uso para decirle a una familia que a su madre le quedan horas, tranquila, serena, amable y absolutamente imposible de ignorar. Tienes razón, Isabel, dije. No hay lugar en esta mesa para las decepciones. Un destello de triunfo cruzó su rostro. Murió rápidamente porque no había terminado. Así que, hablemos de quién es la verdadera decepción en esta mesa. Hablemos de lo que ha sido decepcionante durante 28 años. La sonrisa de Isabel se tensó. Gerardo dejó su copa de vino con mucho cuidado, de la manera en que dejas algo cuando tus manos han empezado a sudar. Mi padre finalmente me miró, y sus ojos estaban húmedos, y negó con la cabeza levemente. Por favor, Ximena, no. Aquí no. Fue lo máximo que me había pedido nunca con sus ojos. Y fue como todo lo que me había dado. 28 años demasiado tarde. Papá, dije, volviéndome hacia él, más suave ahora porque lo amaba, Dios me ayude, incluso entonces. Me encontré con unos papeles viejos mientras estabas en el hospital. ¿Recuerdas el sobre que me quitaste? He estado leyendo un poco desde entonces. Levanté el sobre blanco. Resulta que soy una lectora muy minuciosa. Debe ser la enfermera que hay en mí. Leemos el expediente incluso cuando la familia dice que todo está bien. Miré alrededor de la mesa silenciosa. Todas esas caras, los testigos que mi madre habría querido. Finalmente sé, dije, por qué todos me habéis odiado. Y caminé a lo largo de la mesa hasta el lugar de mi padre, y dejé el sobre en su plato. Por un momento, nadie se movió. El sobre reposaba en el plato de mi padre, blanco contra la porcelana buena, y todos en esa habitación lo miraban como si pudiera explotar. Ábrelo, papá, dije. No lo hizo. Sus manos permanecieron en su regazo, temblando. Así que Isabel, que nunca podía soportar no tener el control de una habitación, lo arrebató ella misma. Esto es ridículo, dijo. Cualquier pequeño drama que te hayas inventado. Lo abrió de un tirón. Sacó la escritura certificada y la carta de Carolina Vega, y empezó a leer, rápido, sus ojos recorriendo las líneas, lista para encontrar el fallo, el farol, la nada embarazosa que pudiera descartar. Vi el momento exacto en que las palabras dejaron de significar lo que ella quería que significaran. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Lo leyó de nuevo, su boca se abrió y se cerró. ¿Qué es esto?, dijo, pero ya no era realmente una pregunta. Así que, se lo respondí a toda la mesa con palabras sencillas, porque las palabras sencillas eran el punto central. Esa es una copia certificada de la escritura de este rancho, dije. Muestra que mi madre, Elena Rojas, puso este rancho y toda esta tierra en un fideicomiso antes de morir. Un fideicomiso con un solo beneficiario. ¿Yo? Dejé que se asimilara. Este rancho ha estado a mi nombre desde que tenía 6 años. No de papá. No tuyo, Isabel. ¿Mío? Nunca os ha pertenecido legalmente a ninguno de los dos. Habéis estado viviendo en mi casa, en mi mesa, diciéndome que no pertenecía aquí durante 28 años. Sofía se había quedado quieta, con Lili olvidada en su cadera. Gerardo estaba del color de la pasta. Y mi padre se había cubierto la cara con las manos. Y este sábado, continué, en mi 35º cumpleaños, el fideicomiso termina y el rancho pasa a ser mío por completo. De la manera en que mi madre lo arregló. De la manera en que se aseguró de que nadie pudiera vender mis raíces. Miré a Isabel. Ella lo sabía. Sabía lo que intentarías hacer. Tenía razón. Mi padre se quitó las manos de la cara. Y lo que había allí no era ira. Era algo peor para ambos. Era un hombre mirando la deuda exacta que sabía que llegaría toda su vida. Ximena, dijo, y su voz se quebró en mi nombre. Iba a decírtelo. ¿Seguía? Cada año me decía a mí mismo que te lo diría. Y ahí estaba, el corte más profundo, el que había sabido a medias y no me había permitido creer del todo hasta que lo oí de su propia boca. Lo sabía.
No había sido engañado, no había sido mantenido en la oscuridad por Isabel y Gerardo. Lo supo desde el principio. Él había sido el fiduciario. Mi madre, moribunda, había confiado en el hombre que amaba para mantener a salvo el rancho de su hija y entregárselo cuando llegara el momento. Y en su lugar, había dejado que su segunda esposa se mudara y la gobernara. Dejó que criara a la hija de su primera esposa como la decepción de la casa. Dejó que Gerardo enterrara los papeles. Dejó que su otra hija pidiera préstamos con ella. Y cada año, me había mirado a través de esta mesa y no había dicho nada. Ibas a decírmelo, repetí, en voz baja. Durante 28 años, ibas a decírmelo. Papá, me senté contigo en la UCI a las 2 de la mañana. Te cogí la mano. Podrías habérmelo dicho entonces. Podrías habérmelo dicho por teléfono hace 2 días. Te oí empezar a parar en el segundo en que ella entró. Siempre te detienes en el segundo en que ella entra. Estaba llorando ahora, abiertamente. Un anciano enfermo llorando a la cabeza de una mesa que nunca fue suya. Y lo sentí, el tirón, el antiguo deseo de la hija de ir hacia él, de arreglarlo. No me moví. Hay cosas que no se pueden arreglar. Y fingir que se puede es solo otra forma de mentir. No te odio, le dije. Y era verdad. Pero finalmente te entiendo. Prefieres estar cómodo que ser honesto. Siempre lo has preferido. Y yo pagué por tu comodidad toda mi vida. Fue entonces cuando Isabel explotó. Había estado sosteniendo la escritura, viendo a su esposo confesar frente a parientes y vecinos, viendo cómo 28 años de cuidadosa puesta en escena se desmoronaban, y algo en ella cedió. Tiró los papeles sobre la mesa. Pequeña ingrata. Su voz subió, estridente y quebrada, nada que ver con la voz de la iglesia ahora. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos un techo. Te pusimos un techo sobre la cabeza. Mi techo, dije con calma. ¿Y así es como pagas a esta familia? Andando a escondidas por los registros, contratando abogados, emboscando a tu padre enfermo en un día festivo. Estaba temblando. La máscara había desaparecido por completo, y debajo había exactamente lo que había vislumbrado en la cocina semanas antes. No una reina cruel, sino una mujer asustada que había construido toda su vida sobre cimientos que sabía desde el principio que eran robados. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Vas a echarnos de nuestra casa. Nunca fue tu casa. Lo dije tan suavemente como ella me había dicho cualquier cosa, y golpeó la habitación como una bofetada porque era verdad. Y todos allí ahora sabían que era verdad. Y luego le devolví sus propias palabras. Las palabras que había llevado a mi silla no hacía ni 10 minutos, las palabras que me había estado diciendo de una forma u otra desde que era niña. Me dijiste que no hay lugar en esta mesa para la decepción. Isabel, tenías razón. No lo hay. Miré todo aquello. Las velas, la porcelana buena, la larga mesa en la larga habitación del rancho de mi madre. Así que, estoy recuperando el espacio de las personas que realmente fueron las decepciones. Empezando por la mujer que pasó 28 años convenciendo a una niña de que no valía nada para que esa niña nunca mirara demasiado de cerca su propia casa. Isabel abrió la boca y no salió nada. Por primera vez en toda mi vida, la había visto quedarse sin palabras. Se sentó de golpe en su silla a la cabeza de la mesa, e incluso eso, pensé, incluso su gran silla de anfitriona, era mía. Sofía encontró su voz a continuación, y temblaba. Esto no cambia nada, dijo, pero sus ojos ya estaban haciendo cuentas, las mismas cuentas que yo había hecho 2 días antes en la oficina de Carolina. ¿El rancho? Bien, lo que sea. Pero mi negocio. Tengo un préstamo. Tengo planes. Se detuvo porque se escuchó a sí misma. Miré a mi hermana, que había pasado 30 años perfeccionando el arte de hacerme sentir como una intrusa, y por primera vez, sentí algo cercano a la lástima porque acababa de darse cuenta, delante de todos, sobre que había construido su vida. Pediste un préstamo con este rancho como garantía, dije en voz baja. Lo usaste como aval. Lo sé, Sofía. Está en el registro público, igual que todo lo demás.
Pediste un préstamo con un rancho que nunca fue tuyo para pignorar. La sangre se le fue del rostro. Eso es un problema serio. No uno que yo esté creando. Uno que ha estado ahí desde que firmaste los papeles. Cuando el rancho pase a mí, esa garantía desaparece. Lo que sea que construyera sobre ella. No terminé. No fue necesario. Se hundió en su silla, abrazando a Lily. Y la bebé, sintiendo la tormenta, empezó a quejarse. Luego me volví hacia Gerardo, que se había estado acercando sigilosamente a la puerta, y lo vi congelarse. «¿Y tú?», dije, abogado de la familia. «Fuiste el abogado del fideicomiso de mi madre durante 20 años. Sabías que yo era la beneficiaria. Escribiste en tu propio membrete que informarme no era del interés de la familia. Lo enterraste. Omitiste cada rendición de cuentas que la ley requería. Te sentaste en esta casa en las fiestas sabiendo de quién era la casa. Y los ayudaste a mantenerme en la oscuridad». Gerardo empezó a decir algo legalista, algo sobre complicaciones y contexto, y lo detuve con una frase. «Mi abogada es Carolina Vega. Ella tiene el expediente. Todo. Habrá una demanda formal de rendición de cuentas, una petición para destituir al fiduciario y una queja al Colegio de Abogados del Estado con tu nombre». La copa de vino que había dejado con tanto cuidado antes, la cogió de nuevo ahora, simplemente para tener algo que sostener, y su mano temblaba tanto que el vino se agitaba. No llegó a la puerta, pero dejó de fingir que era una persona que podía arreglar esto. Había 2 personas en esa mesa con las que no tenía ninguna disputa, y me aseguré de que toda la sala me oyera decirlo porque la catarsis sin piedad es solo crueldad con un abrigo más bonito, y me negué a convertirme en lo que me habían criado para temer. Me volví hacia Mateo, que estaba de pie en el umbral de la cocina con cara de querer desaparecer. La única persona de esa familia que me había mostrado amabilidad de forma gratuita. «Mateo», dije, y mi voz cambió, se suavizó por completo. «Nada de esto tiene que ver contigo. ¿Me oyes? Eras un niño. No hiciste nada malo. Hiciste lo único correcto en toda esta casa, y tenías 4 años cuando lo hiciste». Sus ojos estaban húmedos. «Cuando el rancho sea mío, hay un lugar en él para ti, si lo quieres. Uno justo. Lo arreglaremos, tú y yo, como se supone que debe hacerlo la familia. No te van a echar a la calle. Nunca. No por mí». Luego miré a Sofía, que estaba meciendo a Lily, ambas llorando ahora. Y me obligué a decir lo más difícil, lo necesario. «Y Lily es mi sobrina. Pase lo que pase contigo y conmigo, Sofía, y van a pasar muchas cosas, esa niña nunca se quedará sin un techo mientras yo tenga uno. No castigaré a una niña de 3 años por lo que los adultos de esta sala hicieron. No soy así. Esa es la diferencia entre yo y las personas que me criaron». Isabel se estremeció ante eso, con fuerza, como si la hubiera golpeado. Y tal vez lo había hecho, con la única arma que realmente impacta, ser, en voz alta, delante de todos, la mejor persona. Lily extendió una pequeña mano hacia mí, como hacen los bebés, indiscriminada y perdonadora, y toqué sus diminutos dedos solo por un segundo. Luego di un paso atrás. Había dicho lo que vine a decir. Había puesto la verdad sobre la mesa, y había mantenido mis propias manos limpias mientras lo hacía. Fui a la pared del fondo, a la silla que Isabel había llevado allí para avergonzarme. La silla que se suponía que era mi lugar que no era un lugar. La levanté. La sala me observaba, en silencio, excepto por los hipidos tranquilizadores de Lily y los pequeños y constantes sonidos de las velas ardiendo. Llevé la silla de vuelta a la mesa, al lugar donde siempre había estado puesta para mí, y la empujé, ordenada y cuadrada, de la manera en que dejas una habitación con la que has terminado. No iba a sentarme en ella. Había perdido el apetito por esa mesa hacía mucho tiempo, y ahora lo sabía. Pero no iba a dejar que su último acto fuera el que quedara. La silla pertenecía a la mesa. También yo. La diferencia era que ya no necesitaba su permiso para ninguna de las 2 cosas. Cogí mi bolso. Los miré a todos una vez más, mi padre llorando con la cara entre las manos, Isabel rígida y gris en el asiento desde el que había gobernado, Sofía abrazando al bebé y sus planes arruinados, Gerardo congelado con su vino tembloroso.
Mateo llorando en silencio en el umbral con algo en su rostro que podría haber sido el primer aliento limpio que había tomado en años. Toda mi familia, finalmente viéndome. Finalmente sabiendo exactamente quién era, que era lo único que habían pasado toda mi vida y la casa de una mujer muerta tratando de evitar. Feliz Nochebuena, dije. Lo dije sin ningún veneno, lo que creo que los desconcertó más que si hubiera gritado. Luego cogí mi abrigo del gancho junto a la puerta, y sentí la fotografía de mi madre en el bolsillo, su joven rostro riendo en este porche, y salí del rancho que sería mío en 2 días, bajé los escalones, pasé el poste de la entrada con su parche de pintura más nueva. Y conduje los 40 minutos de regreso a mi departamento con las ventanillas bajadas, respirando. Ese sábado, en mi 35º cumpleaños, el fideicomiso en vida de Elena Rojas hizo exactamente lo que mi madre lo había construido para hacer 28 años antes, sin ayuda mía y sin el permiso de nadie. El rancho y la tierra se me distribuyeron directamente, libres y sin cargas. Carolina se encargó de los papeles. La primera vez que conduje hasta allí como la propietaria legal, me detuve en la entrada, cogí una lata de pintura y un pincel de la ferretería de camino, y raspé el parche del poste de la entrada. Debajo, tenue pero presente, tallado en la madera vieja, estaba el nombre Rojas. Lo pinté de nuevo en blanco para que se pudiera leer desde la carretera. La demanda de rendición de cuentas se envió la semana siguiente. Un fideicomiso no desaparece simplemente el día que se distribuye. Permanece abierto hasta que el fiduciario haya rendido cuentas de cada año que lo administró. Y mi padre tenía 28 años por los que responder, las deudas que había permitido contra mi casa, los alquileres y el dinero del arrendamiento que deberían haber sido míos, los deberes que nunca cumplió. No se opuso a nada de ello. Sospecho que una parte de él se sintió aliviada de finalmente dejar algo que había llevado tan mal durante tanto tiempo. Isabel y Ricardo tuvieron que hacer otros arreglos. Les di un plazo justo y por escrito para mudarse, más largo de lo que debía porque Mateo me lo pidió y porque no estaba interesada en ser cruel, solo en terminar. Gerardo está lidiando ahora con la queja al colegio de abogados. Carolina dice que no le pinta bien y que un hombre que puso por escrito no es del interés de la familia, sobre ocultar la herencia de un beneficiario quizás debería haber elegido otra profesión. El negocio de Sofía se derrumbó cuando la garantía desapareció, de la manera en que una cosa se derrumba cuando se construye sobre algo que nunca fue tuyo. Eso, se lo hizo enteramente a sí misma. Y Mateo se quedó con la habitación de invitados y luego con un acuerdo real, un alquiler justo, su propio espacio en la casa. Es la única familia que conservé, y conservarlo no me costó nada porque fue el único que me había ofrecido algo. A veces cenamos allí ahora, en la larga mesa de la habitación con las velas. Y finalmente, hay sitio. Aprendí algo en esa mesa que desearía haber sabido a los 6 y a los 16 y en cada cumpleaños que me dijeron que no esperara demasiado. Las personas que dicen que no hay sitio para ti casi siempre están ocupando un espacio que era tuyo desde el principio. Y la dignidad no es algo por lo que se discute o se ruega o se gana siendo lo suficientemente pequeño como para ser tolerado. Es algo que se recupera en silencio a la luz, por escrito, con el nombre de tu madre recién pintado en la puerta. Ella levantó mi silla para demostrar que no pertenecía. Y me entregó la única verdad que demostraba que siempre había pertenecido. La silla contra la pared, la caja de cedro, el sobre en su plato. Si alguien alguna vez ha movido tu silla para hacerte más pequeño, escúchame. Ve a buscar tus papeles, encuentra tu valor y vuelve a poner tu propia silla en tu propia mesa. Comenta si tú también te habrías ido sin decir una palabra. Comparte esto con alguien que necesite oírlo y suscríbete a Venganza Familiar Oculta. Los callados siempre tienen la última palabra.